Sí, Alonso, usted ha dicho algo que es bien interesante y efectivamente yo tuve la oportunidad como presidente de IFAM de recorrer en aquel momento 81 cantones, 3 o 4 veces estuve por lo menos en cada uno de los cantones, en algunos más, a lo largo de mis 4 años de gestión. Y hay algo que es clarísimo, y creo que algo también mencionaba Walter. Todos los cantones son diferentes en tamaño, son diferentes en ubicación, son diferentes en posibilidades y diferentes en problemas. Pero hay algo que yo me encontré como un común denominador también en todos los 81 cantones, y es que efectivamente hay gente, hay personas con una enorme capacidad y con una enorme posibilidad de crecer y de incidir. Esto es todo un cambio cultural también, ¿verdad? Porque efectivamente Costa Rica, hay que ir entendiendo cuál es también la realidad sociopolítica del país. El modelo de Estado costarricense fue un modelo muy centralizado. Es un modelo en el que nos acostumbraron a los ciudadanos, a las personas, a ser espectadores, a esperar que nos resolvieran los problemas. Y así nos acostumbramos. O sea, en términos generales, porque siempre hay excepciones, ¿verdad? Por supuesto, en todo conglomerado humano hay excepciones. Pero en términos generales, la sociedad costarricense se acostumbró a que había una estructura estatal muy fuerte que de una u otra forma resolvía las necesidades nuestras. Entonces, estábamos en una posición pasiva, la ciudadanía, ¿verdad? Ese modelo, conforme fue pasando el tiempo, fue entrando en crisis y ya desde hace 25, 30 años empezamos a hablar en el país de ingobernabilidad. Desde hace 25, 30 años, también con la llegada, y tal vez Walter nos pueda ayudar también en eso, de nuevas tecnologías de información y comunicación, ni se diga con las redes sociales, ¿verdad? Las personas también vamos cambiando, porque efectivamente ya no es solo la capacidad intrínseca que cada uno tiene, sino también el entorno, cómo nos impacta el entorno, qué es lo que está pasando, flujo de la información. Entonces, poco a poco las personas nos vamos sintiendo insatisfechos de la calidad del servicio que recibimos. Tenemos más información de lo que pasa en otras partes del mundo y de cómo funcionan en otras partes del mundo las cosas. Y sentimos que podemos estar mejor. Entonces, eso empieza a generar también un cambio en la propuesta. Y entonces empezamos a sentirnos como ciudadanos que podemos ser parte de la solución. Y a propósito de eso es que yo mencionaba antes de que el proceso de descentralización para fortalecer a los municipios y a las municipalidades pasa necesariamente por una mayor y mejor participación ciudadana. O sea, los ciudadanos, las y los municipios debemos de entender nuestro rol. Cuando estábamos en la época del asistencialismo y de ser espectadores, podíamos ser un poco más individuales, pero ahora también se requiere que haya más solidaridad, más conciencia de colectividad, más conciencia, más sentido de pertenencia, no solo a nuestro territorio, sino a nuestra comunidad. Y entonces, ese 10% del entorno, de las posibilidades, también tenemos que construirlo, tenemos que ayudar a construirlo como ciudadanos. Y desde lo local, trabajando desde nuestro territorio, desde nuestro pueblo, desde nuestro distrito, desde nuestro cantón, al lado de la municipalidad, pero no solo la municipalidad, porque en los cantones, en los municipios, hay otros actores sociales, hay organizaciones comunales, hay organizaciones deportivas que ustedes han mencionado, hay organizaciones de jóvenes, emprendedores, iglesias, colegios. El tejido social es muy rico y en alguna parte cada uno de nosotros puede encontrar un nicho para desarrollarse y realizarse como miembro de una colectividad. Porque esto lo tenemos que resolver entre todos, pero trabajando en equipo, porque es lo contrario a lo que iríamos es a la anarquía. Entonces, a mí me parece
importantísimo que la Municipalidad de La Cruz, bajo tu gestión como alcalde, esté analizando estas cosas, porque efectivamente el futuro de Costa Rica, y con el futuro de Costa Rica está de por medio el futuro de cada uno de nosotros, va a depender de que las personas, los ciudadanos, las y los municipios entendamos que tenemos mucho que hacer y que decir en lo que a cada una de nuestras vidas y de nuestras comunidades concierne. Así que me parece que esta es la línea por la que debemos trabajar, educándonos, entendiendo que existen otras formas de hacer las cosas y que en esas formas nosotros tenemos que decir presente y no simplemente quedarnos en una forma pasiva pretendiendo que otros resuelvan todos los problemas.